Bienvenidos, apreciados hermanos, a este estudio de la palabra de nuestro Dios a través de la lección de escuela sabática. Qué alegre es poder tener una vez más la oportunidad de responder ciertas preguntas que pueden llegar a nuestra mente, como tales: ¿Dios es un Dios de venganza? ¿A quién le corresponde la venganza? ¿Qué hay de los menesterosos, de los necesitados, afligidos, de los pobres? ¿Cuál es nuestro rol en medio de ellas? ¿Es realmente un Dios justo que está actuando o es un Dios que creó este mundo y se fue abandonándonos? Esta y otras muchas más cuestiones estaremos viendo en este estudio de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos y comencemos. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos. La lección de escuela sabática de esta semana lleva por título Me levantaré. Es una lección realmente que nos invita a tener presente a un Dios poderoso, un Dios extraordinario, un Dios que en medio de las angustias, de las aflicciones de la vida, Él está para levantarse. Así que queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio que tenemos para ir a la palabra de nuestro Dios. Y antes de tener la oración, quiero invitarlos a que puedan ustedes compartir este video con sus amigos, con sus seres queridos, hermanos de vuestra iglesia, vuestra familia, que también puedan reaccionar dándole un me gusta y suscribirse a este canal si aún no está suscrito. Que Dios pueda guiarlos, hermanos, que Dios pueda bendecirlos. Vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Padre eterno, una vez más vamos a ir a tu palabra, en lo cual pedimos que seas con nosotros, que el estudio que tengamos de ella sea de bendición, de crecimiento espiritual para el reino de los cielos. Gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad de encontrar a un Dios, a ti, oh Padre amado, que se levanta para darnos victoria. En Cristo Jesús te pedimos tus misericordias. Amén, Señor. Vamos a ir a nuestra lectura bíblica de esta semana, el cual se encuentra en el Salmo capítulo 12, el verso 5. Dice la palabra de nuestro Dios: por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré. Ahora, dice el Señor, lo pondré en la seguridad que anhela. Está para levantarse Jesús, está listo en medio de la congregación, en medio de este mundo, para poder hacer justicia, para venir a hacer una obra impresionante. Y esta semana veremos 7 características que nos van a mencionar 7 puntos donde hemos desglosado la lección de esta semana para que en medio de ellas podamos encontrar a un Dios que está actuando. Vamos a comenzar con estas 7 leyendo, como ya tenemos siempre por esa buena costumbre, mencionar cuáles son. Veamos. Dios dice: me levantaré para salvar, pero también para destruir. Dios dice: me levantaré como un guerrero victorioso. Dios dice: me levantaré para juzgar todo maltrato e injusticia. Dios dice: me levantaré contra todo líder injusto. Dios dice: me levantaré cuando implores a mí por justicia. Dios dice: me levantaré en mi santuario. Dios dice: me levantaré en favor de los justos. Bueno, cada uno de estos temas nos están invitando a que podamos ver a un Cristo Jesús que está actuando. Un Dios que se ha de levantar en medio de las diferentes situaciones que usted y yo podamos enfrentar. Comencemos con la primera de ellas, y para esto voy a invitarlos a que podamos ir a la palabra de nuestro Dios y buscar lo que dice el libro de Salmo 96, 13. Delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. En este primer punto, Dios dice que se levantará no solo para salvar, sino también para destruir. De tal modo que el texto bíblico leído nos dice que Él viene a juzgar a este mundo, que Él viene para dar justicia
a los pueblos y a los que han andado en un camino de fidelidad, en camino de equidad. Por otro lado, también ese Dios que está actuando, entonces claramente marcará esos dos grupos, de los justos y de los injustos. Dice la Biblia en otro pasaje bíblico, en el Salmo 7:8, el Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Sí, hermanos, el Señor ha de hacer justicia. No es nuestro poder hacer justicia. El Señor en su misericordia aún está esperando que muchos vayan al camino de nuestro Dios. Por eso su palabra más adelante en 2 de Pedro, capítulo número 3, dice que el Señor no tarda en venir a este mundo, sino que es paciente. Su misericordia, su gracia aún está disponible, no porque en un momento se ha de acabar, sino porque todavía hay la oportunidad de nosotros encontrar salvación en su nombre, pero un día llegará. Hay un tiempo limitado. Su justicia y su gracia seguirá por la eternidad porque es parte de su carácter, es parte de su esencia como Dios. Mas sin embargo, aún hay tiempos marcadores, tiempos divinos donde necesitamos nosotros tomar conciencia y volver a Cristo Jesús. Lo cierto es que Dios ha de hacer una obra de salvación a favor de sus hijos, pero también hará una obra de juicio para destruir. Si nos quedamos con este primer punto, podríamos estar desarrollando todo lo que lo demás de la lección nos va a de presentar. Vamos al punto número 2, y esta tiene que ver con: Dios dice, me levantaré como un guerrero victorioso, un guerrero listo para salir frente a la batalla. Leamos, el Salmo 18, 13 al 15 dice: el Señor también tronó en los cielos, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos, y envió sus saetas y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas, y los cimientos del mundo quedaron al descubierto a tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. Hermanos, Dios dice que también se ha de levantar como un guerrero victorioso, un Dios que está al frente. Cuando Dios se levanta en medio de las batallas espirituales de nuestra vida, sin duda, cuando sus hijos están de la mano con nuestro Dios, existe victoria. Sin duda existe salvación. Hay oportunidad de encontrar misericordia. Hay oportunidad de ver el poder majestuoso de nuestro Dios. Dios es el que propicia las victorias. Dios es el que da las victorias. Me vienen a la mente las victorias que David tuvo como rey a cargo del gran ejército del pueblo de Israel. Muchas victorias, muchas luchas, muchas batallas libradas, muchas guerras, y en medio de ellas el pueblo de Israel obtenía victoria. Y David, cuando escribe los salmos, él esa victoria no lo da a sí mismo, sino que exalta a nuestro Dios. Leamos lo que dice la palabra en el Salmo 18, 47 y 48. El Dios que por mí ejecuta venganza y subyuga pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos, ciertamente tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí, me rescatas del hombre violento. En definitiva, incluso cuando el pueblo de Dios, como David, participó de las guerras, la liberación de ellas venía únicamente, lo dice el salmista, de la mano de nuestro Dios. Dios lo utilizó a su siervo de David, al pueblo de Israel, al ejército, mas el que daba victorias era Dios. Porque David buscaba andar en los caminos del Todopoderoso. David buscaba andar en los caminos del Dios que salva, del Dios guerrero, de ese Dios que se levanta como el que da victoria. De tal modo que cuando tengamos situaciones de batallas espirituales en nuestra vida, no se olvide de primeramente ir ante la presencia de Cristo Jesús. Invocar su nombre y decir: Señor, es tu voluntad. ¿Quieres que vaya por ese lado? ¿Quieres que ande en ese camino?
frente a mí se presentan unas luchas difíciles de poder saber cómo poder tener situación de solucionarlos, de cómo abordar el asunto. En medio de ellas, ve a Cristo Jesús. Y cuando encuentres victoria sobre ellas, entonces dobla tus rodillas y clama el nombre de nuestro Dios. Y da voz de júbilo y de gratitud al Todopoderoso, porque es el Dios que da liberación. De tal modo que la palabra más adelante dice en el Salmo, capítulo número 144, versículo 15, bienaventurado el pueblo a quien así le sucede. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Hermanos, nuestro Dios nos dice, bienaventurado aquel pueblo a quien le sucede este tipo de victorias. Bienaventurado aquel que es parte de aquel pueblo, el pueblo de nuestro Dios. Que podamos tener en nuestro corazón esa gratitud, ese ser, ese espíritu de entrega, de compromiso, pero una conciencia también notoriamente clara de que Dios es el Dios omnipotente y es el Dios que da victorias, y qué bueno es pertenecer y estar en el equipo de nuestro Dios, en el grupo de nuestro Dios. Le animo a que exalte al Todopoderoso, que alabe a nuestro Dios porque es el Dios de las victorias. Pasamos a nuestro tercer punto, el cual nos habla que Dios dice que se levanta también para juzgar todo maltrato e injusticia. El Salmo capítulo 12:5 dice, por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré. Ahora dice el Señor, lo pondré en la seguridad que anhela. Dios está para levantarse, hermano. Dios está dispuesto a ir a favor de usted. Y también nos invita la Biblia a esta hora del día a reflexionar en que Dios también está levantándose para aquellos que están pasando por maltrato e injusticia, para aquellos que encuentran, para aquellos grupos vulnerables de personas, que puedan ser personas pobres, necesitadas, oprimidas, huérfanos, viudas, solitarias, extranjeros. Los salmos incluyen esto en un sentido de que Dios hará justicia, que Dios se levantará para juzgar si hay maltrato contra. Ahora, la palabra de Dios también dice en el Salmo 9:18, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Dios es un Dios que está pendiente de cada uno de sus hijos. Desde el más pequeño hasta el más grande en años, Dios está pendiente. Así como Dios tiene el control de este mundo, de los cosmos, el Dios que creó el sol, la luna, las estrellas, los astros, las galaxias, el Dios que cada día nos permite levantarnos para respirar, inhalar, exhalar. Ese Dios también está pendiente de cada uno de sus hijos que están pasando por alguna situación difícil en sus vidas. Es un Dios que nos invita a nosotros a que también podamos pensar en aquellos que pasan por esas situaciones difíciles. Mas dice la palabra, bienaventurado, dice el Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. También nosotros somos llamados a poder ir en favor de los pobres, de los necesitados, de los afligidos, de las viudas, de los viudos, de los huérfanos, de los extranjeros, de los que necesitan un socorro, auxilio, de los que necesitan en su corazón encontrar paz, en su corazón encontrar tranquilidad de salvación cuando hay aflicciones. Y esos instrumentos podemos nosotros ser, de tal modo que vayamos. Ahora, los salmos no utilizan términos relacionados a un asunto religioso, a un pueblo, a una nación, no. El mensaje de la preocupación de un Dios que está para hacer justicia a favor de estos grupos vulnerables en nuestra sociedad
es universal. No importa en qué lugar se puedan encontrar, Dios está listo para hacer justicia. Y nosotros podemos ser instrumentos en las manos de nuestro Dios. Al final de los tiempos, el día preparado, aquel día de la ira de nuestro Dios, aquel día se manifestará. El libro de Mateo capítulo 25 presenta acerca de dos grupos. A esto se le llama también lo que sería el tema de la solidaridad a favor de nuestro prójimo. Y al final el versículo 46 del libro de Mateo 25 dice la palabra de nuestro Dios: y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. De tal modo que la palabra de Dios subraya esta seguridad de que aquellos que se han unido a ser canales de bendición a favor de, entonces estos encontrarán en su vida una oportunidad de ser utilizados por nuestro Dios para ser canales de bendición. Y de ser así, entonces al final de los tiempos, estos serán de los que irán como justos, como aquellos que recibirán la bendición, aquellos que recibirán esa recompensa, esa liberación. Y por otro lado estarán aquellos que recibirán el castigo eterno, los que no decidieron ser solidarios con nuestro prójimo. Seamos un medio de bendición también. Pasamos al siguiente punto, número 4. Dios dice que también se levantará contra todo líder injusto. Y aquí me llama una pregunta. La lección formulaba la pregunta, decía: ¿qué tipo de autoridad ejerces sobre los demás? ¿Hasta qué punto ejerces esa autoridad con justicia y equidad? ¿Qué tipo de autoridad tienes en tu iglesia, en tu comunidad, en la aldea donde vives, en el municipio, en el departamento donde puedas encontrarte, en la familia donde te encuentras? ¿Qué tipo de autoridad ejerces? ¿Qué influencia tienes? Lamentablemente los líderes en los tiempos bíblicos, muchos tuvieron autoridad, tuvieron liderazgo, fueron ancianos, fueron jueces, fueron reyes, fueron profetas, sacerdotes, pero lamentablemente no usaron esa autoridad que venía del cielo como debía ser utilizado. Y lamentablemente entraron en un camino de ser instrumentos del enemigo para oprimir, para subyugar al pueblo de nuestro Dios. Salmo 72, 1 y 2 dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Dios, hermanos, Dios al final ha de ocupar ese lugar para emitir un juicio sobre aquellos que tienen autoridad, una posición y no lo están ejerciendo con sabiduría. El Salmo 82, 1 y 2 agrega diciendo: Dios es aquel que ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Lo cierto es que mientras estamos en este mundo, aquellas personas que han sido puestas en un privilegio, en una posición de autoridad, y no lo han ejercido como debiera ser, con equidad, con justicia, sino que más favorecen a los impíos, a los injustos, un día Dios ha de juzgar. Dios ha de hacer esa obra, de hacer esa mención de lo que merecen aquellos que, estando en una posición, no han ocupado su rol como debió ser en las manos de nuestro Dios. Otro pasaje bíblico, el Salmo 82, 3, 4 y el versículo 7 dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, rescatad al débil y al necesitado, libradlos de la mano de los impíos. Sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Que nosotros podamos también levantarnos para socorrer a los que necesitan auxilio,
que si tenemos una posición de autoridad, una posición de influencia, un privilegio, sea en la iglesia, en la comunidad, en la aldea, municipio, departamento, mire, nadie está por encima de la ley. Dios un día ha de emitir un juicio, evaluará los corazones de sus hijos, que nosotros podamos ser hallados idóneos, no por nuestra propia no por nuestra propia perfección, sino solamente por la gracia y la bendición de nuestro Dios. Que si tenemos una posición, lo podamos hacerlo con responsabilidad. Pasamos al punto número 5. Dios dice que me levantaré cuando implores a mí por justicia. El Salmo 83, 17 y 18 dice: sean avergonzados y turbados para siempre, sean humillados y perezcan, para que sepan que solo tú, que te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Hermanos, Dios está listo para escuchar el clamor de sus hijos. Cuando implores por justicia, cuando implores por gracia, Dios estará dispuesto. No es nuestro emitir un decreto de venganza. No es nuestro. Aunque los salmos dicen que Dios, por favor, vaya a vengar, etc. Esa atribución el salmista en ningún momento propone de que esa venganza ha de ser alcanzado por uno mismo. Sin embargo, al contrario, la retribución únicamente lo deja en las manos de nuestro Dios. Otro pasaje bíblico, el Salmo 94, 1 y 2 dice: oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece, levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. Si tenemos que nosotros orar, clamar a nuestro Dios, porque hay injusticia, no lo hagas con tus propias manos. Dios ha de hacer ese juicio. Clama a nuestro Dios: Señor, no está bien, mira lo que pasó, Señor, lo que aconteció. Padre mío, tú eres el Dios justo, obra conforme tu justicia. Mas no te deleites cuando a alguien que hizo mal hacia ti le pasa algo peor o similar. No te deleites. Es más, la palabra de nuestro Dios dice, agregando en Jeremías 29:7, y buscad el bienestar de la ciudad donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Es más, intercede por su conversión, porque ellos tengan un corazón entregado a nuestro Dios. No te deleites. Al final de la vida, recuerda que en las cosas que han de acontecer, ocurrirán y serán como tengan que ocurrir, pero en medio de ellas no habrá injusticia, porque Dios está pendiente. Dios está al tanto de esas situaciones. Los salmos transmiten las advertencias divinas de que el mal no quedará impune para siempre. De tal modo que cuando implores a nuestro Dios por justicia, Él está dispuesto a escuchar. Vayamos al punto siguiente, punto número 6. El Salmo 73, 17 y 19 dice: hasta que entre en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos. En este sexto punto nos invita a mencionar que Dios desde el santuario está actuando. Desde el santuario es el centro de la operación de nuestro Dios para hacer justicia. Y no comprenderemos esto. El salmista mismo dice: hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Desde allí Dios está actuando. El santuario es el espacio de salvación, de perdón, de misericordia. El santuario es el espacio de ir a las manos de nuestro Padre Celestial. Así lo declara el Salmo 99:8. Oh Señor Dios nuestro, tú les respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, mas también vengador de sus malas obras. Querido, en el santuario se revela el plan de salvación. Mientras haya gracia, mientras haya oportunidad de misericordia, justicia y gracia van allí juntos todavía. Y mientras tengamos esa oportunidad, aún hay perdón, hay salvación. Si nosotros hemos hecho un mal con alguien, que vayamos hasta donde está detrás del velo, que podamos anclar nuestra alma hasta detrás del velo, porque allí Jesús
está dispuesto a perdonar, a darnos salvación en su nombre, a poder tener esa oportunidad de victoria, a tener paz en el corazón. Pasamos a nuestro último punto, el cual nos habla acerca de un Dios, ese Dios que está a favor de los justos. Dios está a favor de sus hijos. Y para esto, Santiago capítulo 5, versículo 9 y 10 dice: Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Si alguien está pasando por alguna situación, aflicciones difíciles, Dios está para escuchar, Dios está para atender, pero con paciencia soporta esas situaciones difíciles, esas aflicciones que vienen a su vida. Jesús dijo: cuando por mi causa os vituperen y os persigan, gozaos, alegraos. Señaló a sus oyentes que los profetas que habían hablado en el nombre de Dios habían sido ejemplos de aflicción y de paciencia. Esto lo dice el discurso maestro de Jesucristo en la página 57 de la autora Elena de White. Querido, apreciada, vayamos con ese espíritu de que Dios es un Dios de justicia, no es nuestro. Que si tenemos una posición de liderazgo podamos actuar. Este es el tiempo de ir a los brazos de nuestro Dios. Este es el momento de socorrernos en Cristo Jesús. Que el Todopoderoso pueda bendecirte, que pueda guiarte, que pueda auxiliar tu vida. No desanime, no desaliente, levante sus ojos, mira a Cristo Jesús, el Dios autor de nuestra vida. Él está dispuesto a abrazarte. En medio de lo que pueda estar pasando, Dios te ama. Que el Dios misericordioso pueda seguir actuando a favor de sus hijos. La gracia y la justicia siguen de la mano. Vamos juntos en ese camino de vida eterna. Vamos a orar. Y antes de orar quiero invitarlo a que usted siga conectado a través de esta plataforma para tener esa oportunidad de seguir yendo a un encuentro especial con nuestro Dios y de saber que Él está en el control. Oramos. Padre eterno, gracias te damos por tus misericordias en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor mostradas en nuestro favor. Bendice a nuestros amigos, a nuestros hermanos, familia, que con tu poder transformador podamos seguir en ese sendero de salvación. Que tengamos presente que el juicio corresponde a ti, no es nosotros obrar venganza. Ayúdanos, Señor, más bien a tener un corazón de interceder por nuestro prójimo. Bendícenos, sea a nuestro favor. Te pedimos que sigas guiando a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, como hasta aquí lo has venido haciendo. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.